Aquí hay algunos consejos. Esos consejos es a la hora de publicarlas, como el arte que vayamos a hacer, más que todo las publicaciones. Eh, el primero es dejar suficiente espacio en blanco, ya que muchas veces vemos publicaciones que están muy saturadas. Si está saturado, no es fácil leer la información, la gente la va a ver y tal vez no les va a llamar tanto la atención. Lo de los colores complementarios fueron los que vieron en la imagen. Este, muchas veces el fondo con la tipografía, entonces, pues utilizar los colores complementarios para que sea muchísimo más atractivo a la vista. Ya luego elegir los tamaños de manera correcta. Eh, la tipografía tiene que tener un grosor bastante grande para que se lea, depende de dónde vayamos a publicar. Qué tipo de fuentes vamos a usar también es importante. Y lo que les comentaba de lo de las imágenes. Si vamos a utilizar tal vez una misma imagen en todas las plataformas, muchas veces se va a ver pixeleada o borrosa cortada según el tamaño. Y de ahí también va de la mano con la descripción que vayamos a poner, lo que les decía. Si utilizamos, bueno, tal vez yo quiero agilizar tiempo a la hora de subir contenido y la imagen que voy a publicar puede ir en Instagram y Facebook. Entonces, en ese caso, tal vez lo que tengamos que cambiar sea la descripción. En Facebook podemos poner una descripción que sea más al público de Facebook y en Instagram una descripción más al público de Instagram para que nos ayude bastante. Y pues ya todo eso, cuando lo ponemos en conjunto, nos va a ayudar a que los elementos visuales que publiquemos sean muchísimo mejores y que la gente realmente entre a la página y le guste bastante lo que están viendo. Amada, perdona ahí que te interrumpa, pero hay una pregunta acá en el en vivo en el Facebook. Una persona, Pamela, pregunta en la línea de subir fotos bonitas, ¿verdad? Si se puede poner imágenes de internet, o sea, que no sea de ella, ¿verdad? De su emprendimiento, o si esto no es recomendable. Justo de hecho al final traigo una página donde podemos utilizar, descargar imágenes. No es recomendable que pongamos fotos de internet porque muchas veces algunas tienen derechos de autor. Entonces, tal vez si bueno, no sé, yo descargo cualquier imagen de redes, de lo que sea, y la utilizo, nos pueden causar hasta problemas legales. Muchas veces si las imágenes están sujetas a derechos de autor, eh, hay una persona que ya dijo que esa imagen no se podía utilizar para ciertas cosas, entonces igual al final les traje una aplicación donde pueden descargar cualquier tipo de imágenes gratuitas, no tienen ningún derecho de autor y les va a ayudar para publicar justo eso, imágenes bonitas que vayan pues en relación al emprendimiento sin correr ese riesgo del derecho de autor. Ok, excelente. Pamela sí ya comentó que muchas gracias. Con mucho gusto.